solamente comentar algo bastante importante, es que ya lo habíamos comentado antes, es que las herramientas la inteligencia artificial en sí ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Así Desde es. hasta de los años 50. Ni siquiera existía la computación y ya existía la inteligencia artificial. Solamente que la inteligencia artificial se ha venido como que ha explotado cuando apareció ChatGPT, ¿no? Exacto. Pero también Google ya ha estado haciendo muchas cosas con inteligencia artificial que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Y Facebook, ¿no? Que ahora es Meta, también ha estado haciendo muchas cosas en inteligencia artificial, pero nosotros no lo veíamos como inteligencia artificial, sino lo veíamos como una herramienta más de Google o de Meta, ¿no? Ujú. Entonces, algo bastante importante que ellos han implementado desde hace mucho tiempo, que funciona y sigue funcionando y es bastante útil para los emprendedores, es el marketing, ¿no? Específicamente hablando del SEO y el SEM, ¿no? Que es poder posicionar tu página web o poder invertir en publicidad en las redes sociales, ¿no? Entonces, si tú quieres eh, crecer rápido tu negocio, yo estaba viendo un podcast de un emprendedor que ya ahora es millonario, español, y él lo que hace es automatizar muchos procesos de las personas que le llegan, ¿no? Porque él se encarga de hacer crecer tu negocio, Ujú. ¿no? Como que no sé, te dice como que pasa de 10.000 a 50.000 euros al mes, ¿no? Algo así. Ya. Y yo escuchando su trabajo que él hacía, dice que él invierte mucho en publicidad, ¿no? O sea, él va probando muchas cosas, ¿no? O sea, que casi todo el presupuesto que se lo gasta es en publicidad, porque de esa manera dice él que descarta a ver si el producto es viable o no, ¿no? Ah, vale. Es la manera como que más rápida de poder em, descartar el proyecto, ¿no? O el producto. Pero en general, obviamente que no va a lanzar una publicidad al azar, ¿no? Obviamente tiene que estudiar, tiene que ver, ¿no? Ver qué va a funcionar según es su experiencia, porque también ya tiene experiencia de lo que es lo que está funcionando. Y según eso ya le comienza a poner dinero, ¿no? En la publicidad. Vale. Entonces, aunque no lo crean, la parte de publicidad funciona con inteligencia artificial por detrás, ¿no? Porque tú le indicas muy pocos parámetros a, a la publicidad que haces, ¿no? Por ejemplo, internamente lo que hace Google o Facebook o Meta, en este caso con cualquiera de las redes que tiene, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp, ¿no? Porque ahora en WhatsApp también se posee publicidad. Em, Se encarga mismo de saber de qué trata tu negocio, ¿no? O sea, de las visitas que ha tenido y comienza a recomendar más a ese tipo de personas, ¿no? Así es. Y tú solamente das pocos parámetros en la inversión de la publicidad, ¿no? Bueno, en mi caso que yo le he hecho algo bastante simple nada más, lo único que indiqué fue el, este, el país donde quiero elegir y más o menos un rango de edades para ver Ujú. un rango de edades, ¿no? Por las personas a quien van dirigido. Y algunas palabras claves, nada más, ¿no? Y con Pero eso ya listo, lo hacía automáticamente Google, lo hacía todo por detrás. sí, así es. Creo que lo que te piden estas plataformas son características demográficas, que de esa manera ya tú puedas saber específicamente cuál es ese buyer de persona, tu cliente ideal, y en función a eso determinar, listo, hacia este cliente voy, que tiene estas características, búscalo con los anuncios pagados. Pero como mencionas, ahí esta persona me imagino que habrá utilizado herramientas IA que le permitan hacer mucho más eficiente este tipo de anuncios, ¿no? Y creo que en Google mucho premia los anuncios o esas palabras claves que puedan posicionarlo mucho más rápido, ¿verdad? Sí, también tiene otras herramientas, también dice que utiliza mucho herramientas de IA para automatizar, ¿no? Los procesos, porque él dice que él, su negocio trata de automatización de procesos, ¿no? Ujú. Y con la automatización de los procesos, eh, y como que por detrás es como
un factor, ¿no? Que genera, ¿no? O sea, Así es. si tú automatizas muchos procesos, entonces también va a crecer tu negocio, ¿no? Vas a dejar de hacer muchas cosas manuales, vas a dedicarte netamente a lo que importa. Y eso hace que también tu negocio crezca, ¿no? A nivel monetario, también me refiero, ¿no? Así es. Sí, sí, de hecho que sí. Eh, Justamente antes de poder explicar quizás algunas herramientas o formas en que pueden llegar a cabo con eso, lo que les puedo recomendar antes de hablar sobre ello es de que también hace poco hice una especialización en ciencia de datos y ahí en Machine Learning aplicamos, por ejemplo, un sistema predictivo para que basado en un test A/B pueda analizar cuál es el tipo de publicidad que mayor probabilidad de éxito va a tener. Entonces hay personas que estudian ciencia de datos también para poder hallar con su propia tecnología de inteligencia artificial cuál es el tipo de publicidad más efectivo. Pero ahora sí, hablando de herramientas, hay herramientas que te permiten hacer videos, publicaciones y el copy. El copy es la descripción de ese video o imagen que tú publicas. Por ejemplo, yo recomendaría en video que utilicen flicky.ai. En YouTube voy a poner esos nombres porque ahí veo que Walter está haciendo más preguntas y ahorita te respondo, Walter. Flicky AI es para hacer videos. Igual hay un montón de videos en nuestro canal de YouTube. Otro que es para imágenes que yo recomiendo es Microsoft Designer, que es para hacer imágenes y también para hacer publicaciones, simplemente basado en prompt. Y bastante utilicen ChatGPT para el tema de copy, ¿no? Yo antes de ChatGPT, ¿sabes cuál utilizaba, Giancarlos? Perplexity. ¿Te suena eso? ¿Has escuchado una vez de ellos? Sí, sí, es como un navegador, ¿no? Se conecta a la web, ¿no? Exacto. Entonces yo les recomiendo mucho ello para que puedan analizar y ver el diseñar una publicación y así pues aprovechar, como dice Giancarlos, en realizar un conjunto de publicaciones y anuncios pagados que le permita validar si su idea locaza que tengan puede funcionar en el mercado o no. ¿Sí? ¿Tú alguna otra que quieras recomendar? Bueno, eh, yo creo que también es bastante importante, bueno, dependiendo mucho del negocio, aunque siempre aplica. Ahora todo negocio sí o sí tiene que tener una parte de tecnología, ¿no? Ujú. O sea, a pesar de que tu rubro no sea nada, no tenga nada que ver con la tecnología, que no para ti creas que no sea necesario tener una página web o invertir en redes sociales, o sea, toda la parte de tecnología creas que no te va a ayudar, pero sí te ayuda. O sea, es importante que lo tengas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo con el que estudié mi maestría, que él se dedica al rubro de la construcción, ¿ya? Entonces sus clientes son físicos, ¿ya? Y sus proyectos son físicos, también tiene que ir, coordinar, todo eso, ¿no? Y bueno, estábamos llamando, o sea, me había contactado para hacerle como que una página web, o sea, quería que todos su cartera de clientes pasarlo como una aplicación, ¿ya? Y bueno, yo le dije ahí que en lugar de crear un aplicativo desde cero, o sea, con desarrollo tradicional, ¿no? Como ya lo conoces con HTML, CSS, todas esas cosas, se puede utilizar una plataforma de low code, ¿no? Ujú. Para hacerlo mucho más sencillo. Bueno, no tiene mucho que ver exactamente con inteligencia artificial, pero ya hay herramientas de low code con IA, ¿no? Así como te he mostrado, o sea, lo que mostré ayer, ¿no? El Cloud Engineer. O sea, se puede llegar a más todavía con eso. Y a partir de eso crear una aplicación, ¿ya? Crear una aplicación que le sea útil, ¿no? Y le sea, puede hacer sus procesos y dejar las tablas en Excel, ¿no? Porque él hacía todos sus procesos en Excel y se estaba dando cuenta que a pesar de que tenía pocos datos, se estaba volviendo inmanejable usar el Excel y quería pasarlo a una aplicación verdadera, ¿no? Sí. Hay muchos que Entonces, utilizan para ese tema de automatización Zapier también. ¿Te claro. suena esa plataforma? Sí, sí, Zapier, sí. Zapier, que es una Y plataforma de también, automatización. y también hay uno que se llama Airtable, no sé si la conoces. Un Airtable. Airtable, Airtable. sí, Airtable. Sí, sí, sí. Que es sí, para base de datos específicamente. sí, es como si fuera un Excel, pero tiene más cosas, ¿no? Pero que literalmente, pues si tienes un aplicativo simple, te formata una base de datos, ¿no? Sí, sí.
Buenísimo, buena recomendación. A Y, ver, y todas esas y todas esas cosas también ya están integrando inteligencia artificial por detrás también. así es, y eso también suma bastante para los negocios, emprendimientos. A ver, yo tengo otro que es Notion, que seguro te suena, igual lo voy a escribir acá. ¿Por qué Notion? Porque considero que hoy en día muchas empresas están comenzando a digitalizar todos sus procesos que tú mencionas, o toda su información, todos sus datos, toda su coordinación en general en Notion, porque tiene tantas posibilidades de herramienta. Inclusive hace poco han mencionado de que ahora se pueden hacer gráficas en Notion, o sea, gráficas así de ciencia de datos, de análisis, y es alucinante que lleguen a ese nivel Notion. Entonces imagínate tener todo eso en toda tu organización, documentación en Notion, que lo puedas compartir de manera online. Y también Notion tiene integrado una herramienta de inteligencia artificial que te permite completar información que tienes dentro de Notion. Entonces, por ejemplo, si tienes un nuevo área en tu empresa y quieres saber qué proceso seguir o qué descripción seguir, le puedes pedir a la IA de Notion que te complete toda esa información. Entonces, si hoy en día las personas aprenden a utilizar Notion para su organización personal y profesional, pues se ganan con la herramienta de inteligencia artificial para organizarse adecuadamente. Esa es la recomendación que les puedo soltar sobre Notion. Otra recomendación que les quiera soltar. Bueno, para los emprendedores que, como digo, están empezando y tienen todas sus tablas en Excel, yo les recomendaría que utilicen una base de datos verdadera, ¿no? Que en este caso, bueno, yo siempre voy a hablar todo lo que tenga relacionado con programación porque creo que la programación resuelve muchos problemas, ¿ok? Y las automatizaciones. Y, y bueno, la mayoría de personas se dan cuenta que el Excel no es suficiente, ¿no? Para tener sus proyectos. Y hace poco acaba de salir, hace unos días, eh, mira, te cuento, hay una base de datos. Bueno, tú ya has estudiado SQL, ¿no? Porque más Sí, o menos estuve viendo tu perfil y vi que estudiaste un curso de SQL. Ok, dentro de esos SQLs hay empresas no grandes como de Microsoft, de ¿cómo saber eso? Oracle, Ajá, y hay una que es gratuita que se llama Postgres, ¿ya? ajá, Este Postgres ha sacado, o sea, tiene empresas que los apoyan y hay una empresa que se llama Supabase, ¿ya? Que es para crear de forma rápida bases de datos y modelarlas, ¿ya? Esta empresa lo que ha hecho es crear como un chat GPT de bases de datos. Entonces tú le das, mira, todo este es mi negocio, le subes un archivo y le dices, todo este es mi negocio, quiero que me armes el modelo de datos, ¿ya? Y te crea todas las relaciones de cómo debe ser y ya lo tienes todo listo, ¿ya? Y eso simplemente lo publicas, lo subes y ya lo tienes todo listo y dejas de utilizar el Excel, ¿ya? Dejas de utilizar el Excel y comienzas a utilizar sus herramientas. Y tienen capas gratuitas, o sea, de que tú simplemente utilizas la capa gratuita, ¿ya? Y una vez que supere el límite, ahí comienzas a pagar, ¿ya? ujú. Entonces, para los emprendedores que recién inician es una buena forma. Y por detrás está respaldado por AWS. O Ah, sea, mira, porque si tú bueno, dices, eso. porque si tú dices, ay, pero esa empresa de repente desaparece, no, no va a desaparecer porque por detrás está AWS, ¿ya? Y si algún día, supongamos que la empresa ya no va más, tus datos están almacenados en AWS, que ese sí es difícil que desaparezca, ya tiene ya bastantes años trabajando en el mundo de la tecnología y son multimillonarios y es difícil y siguen ganando más plata, ¿no? Es difícil que un tipo de empresa tan gigante vaya a desaparecer, ¿no? Sí, pues. Oye, ¿sabes qué? Lo que acabas de mencionar es muy importante, pero sí me ha pasado que las personas o los empresarios no entienden cómo es una base de datos. O sea, por ejemplo, yo y tú sabemos de manera normalizada lo importante que acabamos de mencionar. Pero una persona que dice, oye, pero yo qué hago con base de datos, ¿por qué una base de datos? No, no entendería yo como emprendedor para qué. Yo creo que sería bueno que también enseñemos en un momento cómo empezar a estructurar una base de datos. Porque no se sabe eso y no se sabe la importancia que tiene. Y por ejemplo, a mí a veces me han contratado simplemente
para ordenar sus procesos y sus datos en una base de datos, nada más. Y es algo que puede parecer sencillo e importante, pero que no lo saben las personas en realidad. Y sería bueno enseñarlos, creo que es algo muy sencillo y que le pueden servir a muchos. Sí, y es un negocio muy importante porque como tú dices, ¿no? Y también se me ocurrió una idea de negocio ahí, de lo que has mencionado, de que hay muchas empresas que no saben para qué es la base de datos, ¿no? Y la base de datos es tan importante, créanme, o sea, que me crean de verdad que la base es tan importante que si ustedes transforman lo que tienen en Excel, lo pasan a una base de datos y comienzan a explotar los datos de ahí, o sea, a reutilizarlos verdaderamente, o sea, su negocio se va a ir para arriba, porque muchas empresas ganan dinero solamente con los datos, ¿no? Exacto, Por ejemplo, Facebook, ¿cómo gana plata? con Si datos. ellos no venden ningún producto. Sí. Obviamente con la publicidad, pero al inicio, antes ellos no tenían el negocio de publicidad. Antes, ¿cómo ganaban? Con los datos, Ujú. ¿no? Entonces, muchas empresas ganan mucho dinero con los datos. Por ejemplo, ChatGPT también, ¿con qué gana plata? Con los datos que está explotando, ¿no? Ujú. Entonces, los datos son muy importantes. Es lo que ahora es, es el boom, ¿no? Y si Lo, las empresas comienzan a utilizar verdaderamente sus datos, ahí es donde van a crecer más aún. ¿Y qué sería ahí lo difícil? Sería enseñarles a cómo obtener datos, porque eso también es una estrategia de negocio. Por ejemplo, siempre lo comento en las capacitaciones que brindo sobre inteligencia artificial, la idea que tiene Starbucks, que Starbucks tiene esta tarjetita que se llama Starbucks Rewards, ¿sí? Y con esta tarjeta que salió hace años, hace 6 7 años, lo hicieron para poder obtener justamente datos de sus usuarios, saber a qué hora consumen, qué consumen, cuánto gastan. Ahí obtienen datos. Entonces sería difícil enseñarles a cómo hacer estrategias de obtención de datos, o lo difícil sería enseñarles a cómo estos datos les suman valor, porque mi idea para enseñarles eso sería que aprendan un poco de análisis exploratorio, por ejemplo, que eso lo pueden aprender con programación en Python. Y es muy fácil, la verdad, porque existe Kaggle que te da una base de datos, ¿no? Y que ahí vean, oye, mira, con estos datos estoy armando estas gráficas espectaculares. Ahí ya se está dando cuenta de la importancia de los datos. ¿Cuál de los dos sería importante para ti? Bueno, es que ahí ya podríamos entrar a un tema bien técnico que es el business intelligence, que el business intelligence se basa en explotar esos datos, ¿no? Y cómo los explotas, o sea, cómo lo haces útiles esos datos, es creando gráficas, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, tengo todos estos datos los modelo, los paso a una base de datos y en esa base de y datos cómo los comienzo a explotas, o generar sea, reportes útiles, ¿no? Por ejemplo, puede generar un reporte de quién es la persona o quién es la empresa que más me compra de todos mis productos que yo vendo, cuáles son las empresas tops o el top 10 de empresas que más compran, ¿no? Ujú. O podemos hacer el top 10 de los productos que más se venden, ¿ok? O el top 10 de los días que más ventas tengo, ¿no? Y ahí se comienza a lanzar campañas, todo eso, ¿no? Todo es con inteligencia artificial y con base de datos nada más, ¿no? Porque la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial, pero por detrás tienes que tener unos buenos datos para poder utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, ¿no? Entonces, por eso lo importante es de la base de datos para los emprendedores que recién inician y no saben la importancia de una base de datos. Ahí hay que pensarlo, pues a lo mejor hacemos un cursito sobre uno u otro, que estoy seguro que le va a servir a cada uno de ellos. Creo que cada podcast hablamos de cada curso que podemos enseñar, pero vamos a ver cómo lo modelamos, a ver si les cobramos, le dejamos gratuito o le pedimos algo a cambio. No sé, todo es un negocio, así que igual tenemos que buscar el modelo de negocio más adecuado. Mira, lo que podríamos hacer es lo siguiente, mira, podríamos hacerlo primero como gratuito, como que ir practicando, o sea, creando el contenido, y una vez que tenemos el contenido ya hecho, lo comenzamos a ordenar mucho mejor y ahí tal vez se pueda abrir un curso más especializado aún, ¿no? Pero primero es como que practicarlo, ¿no? O sea, como que generar ese contenido y como para llamar la atención de las personas y luego ya hacer algo más especializado, ¿no? ¿Y qué te parece si una parte lo hacemos en tu canal y otra parte en nuestro canal y así van pimponeando entre canal a canal? ¿Ah? Está buena la idea, ¿no? Sí. Vale, vale. Oye,
por mi parte ya para terminar, porque ya ahorita me están llamando para otra reunión. Primero vamos a responderle una pregunta de Joel González. Dice, buenas tardes, gran contenido. Pude probar Notion, pero como apuntes podrían darme algunos ejemplos cómo potenciar su uso. A ver, yo en lo personal para poder potenciar lo de Notion, te recomiendo que siempre tengas el funcionamiento de Excel de automatización de base de datos, porque en Notion puedes tener también un cuadro y esos cuadros automatizarlos. Te recomiendo que en YouTube veas cómo automatizar cuadros en Notion. Y eso te permite que si tú cambias, por ejemplo, imagínate que tienes un cuadro de compras y un cuadro de ventas y quieres ver cuánto es la diferencia entre uno y el otro. Puedes automatizar el proceso de resta de uno contra otro, nada más configurando ambos cuadros. Eso lo puedes hacer en Notion y siempre te recomiendo que tengas base de datos de información a nivel de cuadros en Notion. ¿Alguna recomendación que le quieras dar sobre Notion, Giancarlo? Mm, bueno, que en Notion también, como dices, ¿no? Se puede crear gráficas, ¿no? Y también se puede como que publicar una web, ¿no? Vale, perfecto. Eso creo que lo de la web también es sumamente importante que les puede sumar valor a cada uno de los emprendedores. Si quieren tener una primera Sí. web sencilla y minimalista, Notion es fundamental. Walter dice, siendo un emprendedor que inicia y no tenemos base de datos, ¿hay maneras de conseguir externamente para utilizarlo con la IA? ¿Hay forma de conseguir una base de datos externamente? Sí, hay bueno, primero tendría que tener un negocio ya implementado, no sé si todavía no tienes un negocio y recién vas a empezar, yo sí te recomiendo primero que empieces con Excel sencillo, ¿no? Ujú. Ya una vez que vayan creciendo tus datos, ahí ya puedes migrar a una plataforma ya de base de datos, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que el Excel no te va a ser muy útil o va a ser inmanejable, ¿no? Porque de repente tú agarras y modificas, tienes un cliente y hay muchas personas teniendo acceso a ese Excel, de repente un día agarra y se vuelan todo el Excel y ya fuiste, ¿no? Todos tus datos se perdieron. Así es. Entonces, em, lo que yo les recomiendo es que una vez que ya tengan sus datos, utilicen Postgres. Sí, así es. En mi caso, porque yo te voy a recomendar algo, pero más referido a cómo obtener más datos. Una de las cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, fue meternos a una cámara de comercio y ahí nos daban por inscribirnos más de 15.000 datos de empresarios. Luego lo que hicimos fue formar eventos con comunidades aliadas estudiantiles y cada vez que hacíamos un evento con la comunidad, lo que le pedíamos era todos los datos de todos los inscritos. Entonces, en menos de un año ya teníamos más de 30.000 datos que nosotros teníamos que manejar para ver y analizar hacia quiénes hacíamos una estrategia de mail marketing, por ejemplo. Así que de ahí de alguna manera te puede servir. Ya para terminar, uno de los últimos consejos que les iba a dar era de que utilicen ChatGPT para hacer estrategias de negocio, de marketing. Y algo que me ha servido muchísimo para hacer más eficiente la estrategia de negocio y de marketing y que se puede hacer con ChatGPT es pedirle que más allá que adopte una especialidad en específica, brindarle el contexto, brindarle el objetivo y el requerimiento, es que le digan que también adopte los conocimientos de un libro. Por ejemplo, dos libros de negocios que son mis favoritos es el libro de MBA personal y el libro de The Lean Startup. Entonces yo le digo a ChatGPT, hey, por favor, adopta los conocimientos de estos dos libros para que me ayudes a hacer una estrategia de negocio para startups. Y me lo hace muy bien con esos conocimientos. Así que ese es un tip que le dejo que les pueda ayudar en su estrategia de negocio. ¿Algún tip final que le quieras dar, Giancarlo? Sí, un tip que lo descubrí hace poco viendo un podcast también de inteligencia artificial con ChatGPT que te va a sorprender lo que te voy a decir. O sea, te vas a quedar como que sorprendido de lo que te voy a decir. ¿Ya? Dime. Cuando tú escribes un prompt, ya en ChatGPT, al final, al final de tu prompt tienes que decirle que si hace bien el trabajo, le vas a dar $2,000 de recompensa, ¿ya? Ya. ¿Y por qué esto? O sea, esto tiene un sustento, o sea, se ha hecho un análisis de por qué funciona así, por qué si tú le das, supuestamente, si tú le das dinero a ChatGPT, lo va a hacer va a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque ChatGPT está entrenado con datos de humanos, ¿no? Ah, vale, Y vale. los humanos siempre quieren como una recompensa por hacer el trabajo.
Entonces, ChatGPT se entrenó con esos datos de personas que buscan dinero para hacer un buen trabajo. Entonces, si tú escribes tu prompt y al final le dices, este, después de hacer este trabajo vas a tener una recompensa de $2,000, por así decirlo, o puede ser de cualquier otro monto. No, pero no tiene que ser muy alto también, porque si tú le dices te vas a tener $1,000,000, no te lo va a creer también, ¿ya? O sea, tienes que ponerle, vas a tener una recompensa de $2,000, va a ser un mejor resultado. Y también trabaja en base a la empatía, porque cuando, si, cuánto, no sé cuántas veces utilizas tu ChatGPT, pero también yo me he dado cuenta y sí lo he verificado, que a veces estoy muy como que, porque me da respuestas erradas, ¿ya? Muchas veces. Y yo le he dicho, como que lo he mandado a volar a veces, ¿no? Le he dicho, esta que no sirves para nada, me da puros resultados basura, ¿no? Así a veces como me pongo a escribirle, ¿no? Como si fuera una persona. Ya. Y, y a veces estuve viendo en ese podcast también que ChatGPT funciona con la empatía. O sea que si tú le dices que por favor que me dé un buen resultado, que de esto depende mi trabajo, algo así, o sea, el resultado va a intentar de ser mejor, darte un mejor resultado, porque también está entrenado para ser más empático ChatGPT. Entonces ahí te doy dos tips, ¿no? Vale, De que vale. le digas que es algo urgente, ¿no? Y que le va a recibir dinero. Buenazo, buenazo. O sea que ChatGPT es ambicioso, pero no tanto, algo así. Sí, es ambicioso Empático. y empático, sí. Perfecto, bueno, lo voy a tener muy en cuenta también para poder hacerles algunas interacciones. Bueno, han dejado dos preguntas más. Yaol dice, gracias por la respuesta. Si es posible, la última pregunta. Considerando su expertise, quisiera poder empezar en el tema de creación de PropTech, softwares o servicios. ¿Dónde puedo estudiar? O sea, me refiero que se refiere a propuestas tecnológicas de software o servicios y quiere saber dónde podría estudiar eso. Y por último menciona, bueno, siguen agradeciendo y dice, si es verdad, confirmo, a veces lo he tratado bien como un colega y mejora sus resultados. Ah, mira, qué bueno ChatGPT. ¿Tú le puedes recomendar algún PropTech o lugar donde pueda hacer propuestas tecnológicas de software? Que- Eh, pro- Propuestas tecnológicas. ajá. Bueno, con todo lo que tenga que ver con emprendimiento siempre tiene que inviertan bastante en LinkedIn, ¿no? Así como mencionaste una vez, o sea, donde se encuentra una mejor red de contactos siempre va a ser en LinkedIn. Ujú. Entonces yo le recomendaría que trate de actualizar su LinkedIn, que haga propuestas, que muestre sus propuestas que tiene en LinkedIn y haga una red de contactos, ¿no? Que comience a añadir personas que sean muy cercanos a su perfil, que les ayude, o sea, que compartan los mismos conocimientos para entre todos hacer como una comunidad y ver nuevas propuestas, ¿no? De otras personas, porque leyendo ahí también dentro de la red, por ejemplo, a mí me salen muchas cosas, todos estos tips que yo menciono, o sea, de programación, todo eso, porque yo tengo una red de contactos en mi LinkedIn, entonces yo veo sus propuestas de ellos y yo las digo por aquí también, ¿no? Y lo voy alimentando con mi propia experiencia también. Ah, mira. Entonces, yo les recomiendo que utilicen LinkedIn.